Bienvenidos a un nuevo episodio de Estilo en Metro Cuadrado desde la ciudad de Panamá. Y me gusta pensar, yo soy muy como de filosofar y eso, que toda persona que llega a la vida de uno tiene un propósito. A veces quisiéramos que las personas se queden para siempre o se queden por mucho por lo menos, pero hay personas que simplemente llegan por un corto tiempo para aprender de ti algo o para enseñarte algo. Tienen un propósito y hay otras personas que en el tiempo permanecen y una de ellas es nuestra invitada Laura. Laura, bienvenida. Me encanta que estés aquí en este espacio a pesar de todas las obligaciones que tú tienes. Muchas gracias, de verdad súper halagada de estar aquí con ustedes, deseándoles muchísimos éxitos con este nuevo emprendimiento. Sé que tienen cantidades de emprendimientos entre los delgados, así que muchísimas felicidades. Gracias, Laura. Y Laura es un ejemplo que las cosas llegan por un lado, porque, Laura y yo no nos conocimos por bienes raíces, ni siquiera. Nos conocimos, me acuerdo que fue por una publicidad que yo coloqué de una de las tantas cosas que yo hacía o inventaba. Y era como un evento de protocolo y etiqueta. Y ahí llegaste, ahí nos conocimos. Fue en un restaurante en Costa del Este. Y desde allí como que mantuvimos la comunicación, después se convirtió en cliente de la tienda y después cliente de bienes raíces y somos amigas hoy en día, ya hasta compañeras de deporte también. Exactamente. Laura, cuéntales a la gente que no te conoce de dónde eres, que no te conocían hasta hoy. A partir de ahora te van a ver por ahí y te van a saludar. Esperemos. ¿De dónde eres, Laura? ¿Cuántos años tienes en Panamá? Mira, yo soy de Costa Rica. Tengo casi ya 7 años de estar aquí en Panamá. Los cumplo en julio, si Dios lo permite. Soy administradora de empresas. Estudié administración de empresas en Costa Rica y me moví a Panamá persiguiendo un sueño, más que todo de profesión específicamente. Yo, cuando estaba un poquito más joven, saliendo de la... No vamos a entrar en detalles de número, eso es un número. Saliendo de la universidad, me salió la oportunidad de ir a Estados Unidos a trabajar como nana. Cuidé 3 niños allá y siempre quise repetir la experiencia de estar en el extranjero viviendo, pero corporativamente hablando. Entonces, yo estuve en Estados Unidos un año. Una de las decisiones de mi vida bastante bonitas y siempre quise como que, bueno, ¿cómo será hacerlo en el trabajo? O sea, como qué experiencia pudiese así yo... Así como que en una oficina, compañero de trabajo, un jefe. Sí. Y bueno, no se me dio por muchísimo tiempo hasta el 2018 que una amiga... conocida de mi trabajo anterior, la contrataron en la empresa en la que estoy ahorita y me ofreció venir para acá cuando abría el centro de finanzas en Panamá. O sea, siempre estuviste en el área de finanzas. Siempre. Y antes, o sea, cuando estabas en Costa Rica, por lo que ya me cuentas, empezaste de muy temprano a trabajar. Cuando estabas en Costa Rica, ¿en qué empresa trabajabas? O sea, sabíamos que estabas en finanzas, pero ¿qué hacías? O sea, ya venías encaminada, porque ya me lo chismoseó detrás de cámara. Sí, yo después de salir de la universidad me voy a Estados Unidos y una de las cosas que siempre me pasa es que al tomar decisiones en mi vida siempre hay 2 caminos, siempre. Entonces era o me iba a Estados Unidos a cuidar niños o empezaba a trabajar en Procter. Y bueno, no sé si ustedes saben, pero Procter tiene un proceso de reclutamiento bastante fuerte en donde te hacen exámenes y entrevistas y cosas. Y bueno, yo dije, vamos a ver, hago el examen, si lo pierdo me voy. Lo perdí. Y entonces me fui para Estados Unidos. Ese no era el momento. Ese no era el momento, definitivamente. Estando en Estados Unidos me llaman para repetir la prueba. Y yo, bueno, no puedo porque no me podía devolver, etc. Y regresando, estuve como 3 o 4 meses sin trabajo y volví a aplicar a Procter y ahí ya fluyó espectacular. O sea, como que ya ahora sí era el momento. Y desde entonces hasta el 2018 en Procter, en diferentes ramas de finanzas, haciendo un montón de cosas. Wow. Pero sí, cuando yo tomo la decisión de venir a Panamá, tenía 13 años de estar en la compañía ya.
Wow, ya ahí como quien dice, esa fue tu escuela, te formó como... La escuela, el colegio, la universidad, todo. todo. Sí. Y entonces, bueno, llegas, o sea, decides o aplicas para Panamá, porque, bueno, tenías a tu amiga acá que te comentó que había como que esta posición disponible. Y ahí, ¿qué pensaste? O sea, ¿me voy, me quedo? Mira, venir a Panamá, o sea, mi sueño era salir, corporativamente hablando, salir. En Procter nunca se me dio la posibilidad de tener un puesto en el que eso fuese una posibilidad. De trasladarte. De trasladarme. Estuve fuera unos 3, 4 meses viviendo en hoteles y eso, pero no era la mía. O sea, yo nunca tuve la oportunidad de experimentar la cultura, la gente. O sea, fue la mayoría en Estados Unidos, que la gente es un poquito fría, ¿sabes? Como que no había una vivencia real de país. Okay. Entonces, cuando esta amiga me dice, mira, estamos abriendo el centro financiero en Panamá, Estilo va a abrir allá su centro de servicios para el headquarters que es en New York, y quiero que vengas porque uno de los departamentos que hay que abrir es el que tiene tu área de experiencia, que es capital y activos fijos, que era donde nosotros nos habíamos conocido antes. Ella también había trabajado en Procter y habíamos transicionado un trabajo juntas de ese tópico. Entonces me dice, bueno, hay que entrevistarse igual, o sea, como el proceso, o sea, no era porque yo era amiga de nadie. Exacto, que no, ahí no funciona así, esto no es gobierno. No, entonces me tocó hacer entrevistas con gente de Estados Unidos, señores, o sea, literal, señores, y que canosos y todo. Y bueno, ya, eso fue como en febrero del 2018 y ella se me pierde de repente. Y yo dije, bueno, tal vez no era el momento, Dios sabrá. Yo también soy como muy de fluir en esas cosas, y cuando las cosas como que medio se ponen turbias o cuesta arriba, no, por ahí no es. Entonces, yo sigo mi trabajo normal, no pasa nada, me había entrevistado 2 veces, de repente pasó como 1 mes y medio, yo la contacto, hey, mira, ¿qué pasó? Se enfriaron las cosas, etcétera. Ella que mira, no, lo que pasa es que nos cambiaron el objetivo, y ya para lo que yo te quería no es prioridad, sino otra cosa. Pero te tengo ahí en la lista, tranquila. Bueno, llega Semana Santa, yo me voy de vacaciones, todo bien, yo todo relajado, y de repente ella me escribe para decirme que mira, cambiaron las prioridades y ahora necesito que corras. Y yo dije, ok, ¿qué significa correr? Y ella, mira, en cuestión de 7 días me entrevistó el jefe de mi jefe en ese momento, quien iba a ser mi jefe directo, y ya. O sea, como que prepara todos tus papeles, necesitas todo esto, mandar una lista, y bueno, yo empecé a correr. Renunciar a Procter fue bien fuerte. Claro, era porque muchos años. Muchos años, muchos amigos, sentimientos encontrados muy fuertes porque, ¿sabes? A pesar de que uno tiene sus amigos siempre por fuera, su familia por fuera y todo, a la final tú pasas en una oficina 8, 9 horas, a veces más de eso, y se convierte el trabajo de alguna manera en tu familia. Porque si bien es cierto en ese momento, a mis compañeros de trabajo yo los veía más que mis papás. Y ustedes trabajan bastante. Más que mi hermana, etcétera. Entonces sí, o sea, se convierte en un duelo de alguna manera en donde tienes que desligarte. Y bueno, una de las cosas como duras en esa transición fue que yo juré que yo iba a hacer preaviso normal, porque en mi mente nunca pasó que fueran competencia, una empresa con la otra. Pero yo dije, ¿para dónde iba? Y me sacaron de que a las 5 de la tarde. Vete ya. Vete ya. Tú sabes que a mí me pasó así también en un trabajo. Entonces, bueno, fue fuerte porque, o sea, hay que transicionar de todo lo que sabes a tu jefe de que 4 horas. Y yo dije, ok, saca todo. O sea, yo tenía fotos en mi computadora de la empresa, un montón de cosas. Entonces, poco fuerte el tema, pero al final era lo que yo quería. O sea, yo siempre había soñado poder moverme a otro país. Y bueno, Dios me bendijo con la cercanía de Panamá, porque también salir de tu ecosistema es complicado. Entonces, estar tan cerca de Costa Rica es una bendición, definitivamente. Claro, porque tus papás siguen viviendo en Costa Rica, ¿no? Sí, toda mi familia está allá. Así que bueno, sí es como complicadito, un poco. Sí, porque
al final estás como dividida, sobre todo como en fechas especiales y esto. Claro. Pero bueno, lamentablemente no se puede tener como el ideal de todo lo que uno quisiera. Siempre pasa como que estás bien en esto y en esto quizás no a la par, pero un poquito más abajo. Pero bueno, al final a veces uno tiene que hacer sacrificios como por la felicidad de uno, por los sueños que tú dices. Y también yo siento que esa parte de los sueños, si lo haces como con una intención, que obviamente siento que uno como hijo también busca como, ok, me voy a superar, voy a hacer esto, para devolverle de alguna manera como... Un poquitito, porque al final no nos va a alcanzar la vida como para agradecerle lo que ellos hicieron hicieron lo que podían con lo que tenían. Claro. Entonces, eso es lo que a uno como que lo mantiene sostenido motivado y todo. hacia adelante, pues. Sí. Entonces, Laura, te toca despedirte de tus papás, te vienes a Panamá, o sea, fue tan rápido que... Fue tan rápido. Tu casa allá, todo. O sea, yo tenía mi apartamento allá, o sea, sabes, uno va creciendo e invirtiendo en su futuro. Construyendo. Y entonces era como que, bueno, empaca tu vida, literal, en un fin de semana, porque mi transición entre un trabajo y otro fue más o menos como un mes y medio. Y en este mes y medio tenías que hacer de todo. O sea, era el papeleo, ve a la embajada, ponle sellos a todo, empaca, porque era o empacas tu vida y la traes a Panamá, o vende todo y compras acá. Y yo dije, bueno, en un fin de semana vender todo y comprar aquí, no. Así que yo empaqué mi vida, literal, en un camión, y el camión se vino para... mobiliario, todo. Todo. O sea, yo traje absolutamente todo. Y bueno, me vine a buscar apartamento. O sea, ya tú habías empacado muebles, todo, pero tú no sabías dónde, o sea, como el espacio, dónde lo ibas a meter. La mudanza duraba como no sé cuánto en llegar, como un mes en llegar, no sé por qué, pero duraba como un mes en llegar. Y entonces yo dije, bueno, vamos a buscar apartamento. Y me pusieron una chica de la empresa. Ajá, que normalmente como las multinacionales tienen un relocation. Exacto. Que te ayuda, que en teoría te ayuda a hacerte como la vida más fácil. En teoría. Entonces, bueno, yo vi apartamento por aquí, apartamento por allá, y yo dije, bueno, por lo menos vamos a buscar un lugar que se asemeje a donde yo vivía en Costa Rica para... Por espacio. Por espacio, para llegar a algo parecido, porque, ok, si nos ponemos un poquito en contexto, Costa Rica no tiene una vista de edificios como Panamá. O sea, en Costa Rica tiembla muchísimo, entonces hasta ahorita, ponte unos 3, 4 años atrás, realmente es que se empiezan a construir estos apartamentos de 20 pisos, etcétera. O sea, y a 20 pisos es alto. Altísimo, altísimo. En Costa Rica no hay nada más de 5 o 7. Es piso medio, es un piso medio. Claro, entonces, o sea, de repente tú vienes y que, ok, te ofrezco un piso 40. Y yo, ¿y si tiembla qué? ¿A dónde caigo? O sea, bueno, vamos a coger el de más arriba para caer encima a todo el mundo. Porque... Siempre las alturas, Laura. Exacto. Pero, o sea, un tema. La diferencia era, en ciertas cosas era muy fuerte. La parte inmobiliaria es súper diferente en Costa Rica. O sea, Costa Rica todavía sigue siendo un país que no tiene la infraestructura vial como Panamá, que los edificios no son como aquí. O sea, si tú vas a San José, que es la capital, en el centro de la ciudad, jamás vas a ver edificios tan grandes. Uno que otro ahí, por ahí, pero... Yo fui hace muchos años. No vas a ver así como como aquí que no hay campo para un edificio chico. Entonces, como que la diferencia más grande era esa. Cómo yo hacía que ese movimiento tan rápido, por lo menos caer en un lugar que yo pudiese llamar mi casa y que se pareciera un poco a de donde yo venía. Entonces fui allá, le digo yo que a los suburbios, por Costa Sur, en un edificio de 5 pisos, con mucho verde alrededor, igualito como yo vivía en Costa Rica, un edificio de 7 con mucho verde alrededor. Y llegué, bueno, queda lejos, pero se parece a mi casa, entonces el lugar seguro, por lo menos esto, voy a asegurarme que sea igual. Y me ayudó porque el primer año fue bastante fuerte también. Era un tiempo de adaptarte en todo. Fíjate que yo el primer año no estuve aquí casi. Ah, ok. O sea, yo viajaba cada 15, 22 días.
tenía todos mis amigos allá todavía, entonces era como que, ok, no me puedo perder nada. O sea, alguien cumple años y yo que compro tiquete me voy, no sé qué, o sea, estaba soltera, entonces no Y importa. tu papá feliz. No importaba, mis papás felices, yo llegaba donde mis papás, me quedaba donde ellos, etcétera. Pero al mismo tiempo, cada que volvía sufría muchísimo. Ah. Porque ya una casa donde solo estaba mi perrita, que la amo con todo mi corazón, pero, ¿sabes? No hay un adulto, no hay un amigo, no hay, o sea, el primer año fue mucho trabajo y mucho de soledad también. Entonces era como que a veces yo me levantaba en la mañana y yo dije, voy a dejar aquí mis sandalias. Chica, y si yo me muero, nadie se da cuenta, nadie se entera. Aquí se enterarán si huele. Claro. Eso es lo que pensaba yo a veces en la mañana. Yo que bueno, no puedo pensar esas cosas, no sé qué, vamos a ponerle otra emoción energía, a esto, otra cosa. energía. Pero sí es fuerte salir de tu país, ir a un lugar donde no conoces absolutamente a nadie. Yo tenía una conocida en ese momento que, bueno, no era ni conocida en realidad, o sea, era un contacto de mi hermana que me dijo más o menos cuánto costaba la luz, cuánto costaba un apartamento, cuánto costaba el agua, que el gas, que cómo se vivía. Porque bueno, también en Costa Rica se vive diferente. En Costa Rica no se vive con gas, como aquí. Se vive con electricidad, entonces que las cosas que yo traía no funcionaban porque que la cocina eléctrica, todo eléctrico, bueno. O sea que tú hubieses preferido no hacer mudanza. Digo, a la final, por dicha ella me dio todos esos tips y las cosas que no servían las dejé y las compré aquí. Okay. Pero la verdad es que sí, la mayoría de lo que hoy está en mi casa sigue siendo mucho de mi apartamento en Costa Rica en algún momento. ¿Eso te ayudó como a sentir un poquito de calorcito como de casa y hacia adelante? Y poco a poco yo creo que conforme las obligaciones que vas teniendo, vas conociendo gente, se te va haciendo como la vida un poco más llevadera. Sí, cuesta conocer gente aquí, soy sincera. O sea, hay mucha gente extranjera, es verdad, pero al mismo tiempo no hay tantos círculos en donde sea fácil conocer gente. Y la gente también como que ya tiene su grupito. Digo, cuando tú ya te vas adentrando un poquito en la idiosincrasia del panameño, te das cuenta que la mayoría de ustedes tienen un círculo de amigos desde la escuela y entrar en esos círculos es súper difícil porque, claro, ustedes tienen de que 15 años de conocerse y uno que habla más o menos de nada. Pero fíjate que yo creo que eso pasa mucho, pero en los que son de la ciudad desde siempre. Porque, por ejemplo, a los que vivíamos en el interior y nos tocó venir a la ciudad para ir estudiando en la universidad, no sé qué tal, nos tocó muy parecido, como tú dices. Claro. Comenzar a conocer gente nueva, ya tenían amigos, y uno era como que el extraño, pero bueno, poco a poco te vas armando, sí. O sea, la verdad es que al pasar del tiempo, también uno necesita obligarse a salir en esos círculos, buscar algo que te guste. Entonces, bueno, yo empecé primero saliendo con la gente de la oficina y en la oficina, desafortunadamente, no eran tantos panameños, y que mexicano, colombiano, hondureño, etcétera. Pero después, yo empecé como a involucrarme en cosas diferentes en este taller que te conocí a ti. Qué casualidad, ¿verdad? Y empecé a hacer conexión con otra gente, a perder como que el miedo, porque a veces uno dice, uy, ¿y si pregunto o no pregunto? Y ustedes ven a Lauri que ella es penosa y que le da cosa hablar. Llegué, bueno, o sea, a veces no sé con qué me van a salir, pero bueno, lo peor que puede pasar es que te digan que no. Entonces, empezar a pegarme en planes, aunque no me invitaran, así. Y así ha salido ciertas amistades. Yo tampoco soy una persona de muchísimos amigos, pero sí me gusta tener ciertas personas en las que yo sé que puedo confiar o me inspiran o no sé. O sea, como que hacemos ese clic energético que al final siempre hay algo que te llama la atención. No sé si es la química entre una persona y otra, aunque sea de amistad. Yo creo mucho en que definitivamente la química de las personas tiene que engranar para que haya más cosas. Y es que mucha gente asocia la parte de la química solamente con la parte amorosa. Pero yo soy del pensamiento que uno tiene que ser compatibles para todo. En negocios, en el trabajo, con los clientes incluso. Porque
la química hace que todo sea como más llevadero, más tranquilo, que las cosas sean como más bonitas. Entonces, eso es importante. Y Laura es de esas personas que donde ella llega, o sea, y es una cadena, donde Laura llega, es como que todo el mundo la conoce, porque es una persona muy dulce, muy de darse a querer. Entonces ya Laura hoy en día ya ha ido a cumpleaños de mis hermanos, conoce a Rafael, o sea, ya mis amigos son de ella también. Entonces Sí, eso es uno va bonito. como creando esos vínculos y la verdad es que sí, yo creo mucho en eso de las conexiones, de cómo las personas, como tú decías al principio, las personas no llegan a la vida de uno por casualidad y tienen Un propósito, un ¿no? propósito. El propósito es corto, llegan y se van, en las Sí. otras el propósito es largo y yo creo que en el caso de nosotros, el propósito ha sido largo. Largo, gracias a Dios. Y que tenga muchos Tiene años muchos más. años de estar ya fluyendo en diferentes tópicos y creo que lo más bonito de eso es cómo crecemos como que en grupo también. Sí, eso es muy lindo, Laura. Y la verdad es que tú eres de esas personas que impacta también, que le enseña a uno, que lo inspira, que lo motiva. Laura es de esas personas que te ve haciendo algo y te felicita. Oye, me parece muy cool, ¿cómo lo estás haciendo? Eso es lindo. Esas son las personas que uno necesita tener al lado. Y Laura, hablando de la parte de Costa Rica, ¿qué como que qué costumbre o qué tradición así tú todavía o sea, la implementas en tu casa acá en Panamá? Mira, son pocas, la verdad. Nosotros no tenemos muchísimo como que arraigo a ciertas cosas. Entonces, bueno, yo por lo menos he tratado de no extrañar tantísimo todo, porque bueno, si no se nos hace una novela aquí de La Rosa de Guadalupe. Pero el gallo pinto es algo que he A mí me tratado encanta. de incursionar mucho en mi casa y bueno, ahora con mi familia, a pesar de que mi esposo es panameño y demás. Ese era una... Mira, esa pregunta la tenía por acá. Pues hemos tratado de algunas sazones también combinarlas con la sazón panameña que al final pues honestamente él es el que cocina en mi casa, así que O sea, tú eres de mi equipo. sí, Cocinamos para sobrevivir. para sobrevivir. Por otro cuento que algún día te contaré, no es que no me gusta del todo la cocina, pero como que ya yo cumplí mi cuota en la vida de cocinar, así que bueno, él es el que cocina ahora y hemos tratado de incorporar ciertas cosas que él ha probado que le gustan de Costa Rica y hemos podido también combinar bastante bien. Combinarlas, qué bonito. Sí. Laura, hoy en día, además de ser profesional y de toda esta trayectoria que ella nos ha contado, tiene un nuevo rol. Un nuevo rol que yo todavía no tengo hijos, no lo tengo en planes, pero es un rol que nadie te prepara para ser madre. ¿Cómo lo llevas? Venías tantos años en la vida profesional como tú lo dices. Soy yo sola y me voy para aquí, me voy para allá y llega tu bebé. Sí, bueno, es toda una historia eso. Yo siempre había querido ser mamá desde muy joven. En algún momento de mi vida quería 4 hijos Wow. y todo el tema. Pero bueno, también siempre quise crecer profesionalmente. A mí me gusta muchísimo aprender. O sea, sé desde hacer una calza dental hasta revisar un estado de cuenta y otras cosas. Y entonces, como que en algún momento entre mis 30, como que se fue desvaneciendo el tema de ser mamá y yo me dediqué full a la parte profesional porque también pensé que en algún momento, si eso llegaba, yo no quería no haber llegado hasta donde quería llegar profesionalmente hablando. Y entonces, pues llegó el momento. Yo empecé a como buscar y dije, bueno, ok, cumplí 40 y ¿será que sí? Porque en algún momento yo dije, bueno, y este cuento se lo he echado a bastante gente. Yo siempre pensé que todas mis amigas siempre habían tenido algún susto, alguna cosa y yo nunca. Nada. Nada. Y yo dije, qué raro.
¿será que sí puedo? Y se me metió el gusanito de investigar. Empecé a investigar, que me hice exámenes y cosas. Y de repente mi ginecóloga me dice, mira, tu conteo ovárico es muy bajito y para que tú quedes embarazada tendrías que hacer fertilizaciones y procesos así. Y que bueno, ya conocía bastante gente que había hecho un proceso así y es súper invasivo para la mamá. O sea, las inyecciones, medir todo, tener tiempo para todo, o sea, como que todo es medido con el reloj y es cero natural. Entonces yo dije, bueno, si en realidad tengo que hacer ese esfuerzo, realmente no es. Y yo creo mucho en lo que no es, lo que decías al principio. Lo que no es para ti no es. Y yo dije, bueno, si no es esto, pues vamos a dejarlo ir. Pero inconscientemente, en ese momento no era consciente para mí, como que yo bloqueé el tema. Y te enfocaste en tu trabajo, en tus cosas. Yo dije, bueno, no va a pasar, ya, no importa, X. Y literalmente 3 meses después empieza a pasar sucesos en mi familia. La mamá de mi cuñado muere y yo entro en llanto como si fuera mi mamá, una cosa hormonal increíble. Y entonces, bueno, tenía un retraso normal. Yo tampoco nunca había sido de que 21 días específicos y así. Entonces ya que normal. Una semanita normal. Puede ser que estoy estresada. Ajá, puede ser el estrés, la tristeza. Era extraño. Yo a la suegra de mi hermana la quise muchísimo. Fue mi suegra en algún momento también. Oh, wow. Sí. Entonces yo decía, bueno, sí, porque bueno, yo estuve con su hijo como 6 años y yo la quiero mucho. O sea, no entiendo por qué no podía llorar tanto, ¿verdad? Pero después ya echando para atrás, definitivamente era... ya estaba embarazada. Wow. Y no lo sabía. Y entonces, bueno, las hormonas están ahí locas. Entonces, bueno, yo un día digo, bueno, ok, voy a hacerme una prueba porque, o sea, ya pasó una semana, pero voy a desperdiciar esta plata porque definitivamente yo no puedo estar embarazada. Y de repente me meto en el baño de mi apartamento, así que hago la prueba, espero, ¿verdad? Como en las películas, de que así, esperando a que pasara. Y de repente sí, habían 2 rayitas. Y yo dije, wow. O sea, yo estuve en shock como por 5 minutos. Recuerdo que en ese momento entró mi esposo a la casa y yo dije, voy a cerrar con seguro porque ¿qué hago? No sé qué hacer. No sabía qué hacer y de repente yo dije, voy por algo al carro, no sé qué. Me fui a llamar a mi hermana y mi hermana fue mi confidente por mucho tiempo del embarazo. Y ya, mi hermana brincaba de alegría y que, ¿cómo puede ser? No sé qué, tal. Y yo, ¿qué voy a hacer? ¿Cómo le digo a mi mamá? ¿Cómo esto? O sea, de lejos, ¿qué hacemos? Bueno, la cuestión es que ya se dio. Obviamente, pues yo no soy tan joven, aunque yo siento todavía que tengo como 25, pero... Es el espíritu, eso es lo que importa. Ajá, el tema es que sí hay un tabú muy fuerte todavía alrededor de la edad y el embarazo. Por lo de lo biológico y todas estas cosas que... Ajá, entonces yo llego donde el ginecólogo aquí en Panamá y me dice que su embarazo es geriátrico. Yo quería morirme, ¿verdad? súper fuerte. Siento que a veces no tienen como tacto. Sí, él me decía y que bueno, no quiero que le diga a nadie porque hasta que no podamos oír el corazón del bebé, por su edad, es muy probable que lo pierda. Wow, qué frío, ¿no? Y yo dije, ok, está bien, pues, o sea, no pasa nada. Vamos a ver qué. Yo dije queditita, sin hacer mucha cosa, y esos 7 días se me hicieron eternos. Y bueno, ahí iba bajando el riesgo. Pero bueno, mi embarazo fue increíble. O sea, yo no tuve una maluquera, nada, ni un susto, absolutamente nada. Súper tranquilo el embarazo. Y bueno, ahora mi hijo es un terremoto, así que unos pagan por otros. Pero sí, el journey es bastante bonito. Y bueno, a tu pregunta de cómo lo manejo, no te puedo mentir que es una etapa muy fuerte, es un cambio muy fuerte porque tú dejas de ser quien había sido toda tu vida para ahora ser mamá. Y ser mamá, mucha gente le mete muchísimo romance a eso, pero es fuerte. O sea, no dormir en muchas noches,
A mí se me secaron los ojos, por ejemplo. Cuando yo me despertaba a la madrugada, no podía abrir los ojos de lo seco que lo tenía de no dormir. Wow. A mí me fue muy bien con la lactancia, que no a todo el mundo le va bien. Por eso te digo, mi embarazo fue súper bonito en esa parte, Dios pero te al mismo tiempo fue muy duro en ese cambio de tantos años siendo profesional, siendo individual, siendo que nadie depende de ti, espíritu libre, digamos. Ahora esta personita de repente depende de ti para todo. Para todo. Y Y al mismo tiempo te llena de energía, o sea, es el motor, es tu motor. Totalmente, totalmente. Mi familia es mi motor siempre. O sea, ahora con otras aristas, pero siempre ha sido mi motor. Al principio, este mismo papel, de alguna manera, yo lo viví con mis sobrinas. Yo siempre fui una tía muy cercana, porque no sabía en ese momento si a mí me iba a tocar esa experiencia. Entonces era de que jugar con ellas, hacer pijamadas, etc. Obviamente uno no termina de entender la responsabilidad hasta que realmente está en tu piel, que esta persona, este ser humano, es tu responsabilidad. Entonces, sí es fuerte, bastante fuerte, muy bonito, y tiene sus bemoles. O sea, hablas con otras mamás y hay unas que les va súper mal en unas cosas, otras que parecen hijas de Instagram y todo les parece divino, pero hay de todo. O sea, Tú sabes que hoy justo, y no era por el tema ni nada, pero no sé, me vino el tema a la mente como de los hijos. Y entonces yo siento, yo soy católica, no sé si eso funciona así o yo me hago ideas en la cabeza a veces. O sea, sueño mucho, soy Piscis, así que, pero a veces, o sea, me gusta pensar como que Dios, por ejemplo, a tu bebé Dios le regaló que tú fueras su mamá porque sabe que iban a encajar perfecto de ida y vuelta y que tú también como madre le ibas a poder dar lo que él iba a necesitar. Entonces, y ese tema lo llevaba porque cuando yo era pequeña yo sentía como que mis papás eran muy, como, no me regañaban, o sea, yo no lo sentía autoritario. Entonces, en cambio, los papás de los otros niños eran autoritarios, no les daban permiso para jugar, para ir a esto, a lo otro, y mis papás eran como que, nuestra casa era como la casa de todos, porque mi mamá los quería a todos y siempre había comida para todos. Y entonces yo decía, digo, no nos portábamos mal, así que no había motivo para regañar. Pero a mí sí me hacía falta como esa autoridad. Y no sé por qué, yo no sé si fue porque, no sé, el universo o algo, pero como que sané esa parte y dije, ellos no eran así duros conmigo. Primero no había motivos, pero también porque el propósito de ellos conmigo, porque así Dios lo quiso, era que me dieran esa libertad para yo poder ser. De hecho, mi papá con mis hermanos y conmigo nunca nos impusieron como, tienen que estudiar esto, o nos dejaron que nosotros eligiéramos con lo que hacer. Y probablemente no, o sea, lo que elegíamos no era lo que nos gustaba y probábamos y así, pues. Entonces, siento que esa parte también con tu hijo, o sea, Dios estaba esperando el momento para darse a ambos. Sí, yo creo también mucho en eso, G, que todo tiene un plan. O sea, a mí me da risa pensar que yo me moví del apartamento a la casa sin pensar en el bebé. O sea, como que... Y yo pensaba que te habías mudado por el bebé. No, a mí se me metió de repente en la cabeza porque así son mis ideas. Y aquí voy a hacer una pausa. Cosas de la vida. Lo que Laura cuando ella llega a Panamá, no sé si se acuerdan, que ella al inicio dijo que para mí era como un suburbio allá en Costa Sur. Adivinen dónde vive hoy en día. Ahí estoy de regreso, sí, pero yo siempre quise buscar en qué invertir, pero la bolsa hasta el sol de hoy me sigue dando un poco de miedo. No conozco mucho los instrumentos financieros, entonces me da un poquito de miedo de bolsa como tal. Entonces, cuando yo empiezo a ver el ritmo de vida en Panamá, como que lo fácil que es aquí adquirir ciertas cosas, etc. Para ustedes, por ejemplo, como adquirir un crédito en Panamá, para los panameños es fácil. Obviamente tienen que cumplir una lista de requisitos, pero también para extranjeros que vienen como visa SEM también es fácil. Es fácil.
Entonces, ¿qué es la diferencia con otros países que a veces como que, oye, soy extranjero, qué difícil es aplicar a un crédito? Aquí en Panamá, si vienen bajo Visa Zen, de verdad que solamente tienen que pagar como que una cantidad de meses, ni siquiera es el año, y pueden aplicar a un crédito. Sí, al final... Tiene muchos otros beneficios. Disculpa. Al No, final discúlpame tú. Al final la visa como que tiene ese tipo de beneficios, que te ayuda a, como está ligado a una empresa, entonces como que te sienten en un profile un poquito más serio, etcétera. Si bien no es en el primer crédito en el que yo siento este acompañamiento, siempre hubo una opción. O sea, el primer crédito que yo tuve en Panamá fue mi carro, y la muchacha que me lo vendió, divina ella, me dice, bueno, yo te consigo una opción. Si tú no tienes todo el dinero, yo te consigo una opción, y así fue. Me dijo, mira, estas son las condiciones, no sé qué, ven, salió. Y ya después de que tú tienes el primero, todo lo demás fluye. Sí. Entonces a mí se me mete un día en la cabeza que yo quiero una casa. Siempre yo había querido una casa y una casa y una casa y una casa y una casa. Y normalmente en mi vida las cosas son así. O sea, yo de repente tengo una idea y esa idea como que la empiezo a materializar en mis pensamientos hasta que llega. Laura, yo no sé, y discúlpame un momento, no te me vayas de ahí, pero acabas de decir algo. Yo no sé si en algún momento tú te has leído el libro de Piensa y hágase rico. No. Bueno, acabas de decir dos cosas que lo dicen tal cual en el libro. Sí. Sí, y es que todo empieza con una idea. O sea, así empieza como se van logrando las cosas. Entonces, todo parte como lo sueñas, la idea, y luego lo vas materializando. O sea, qué increíble. Sí, no conozco el libro, me encantaría. Te voy a pasar los datos y esa sí. parte. Pero me pasa así muchísimo en la vida. Ahora resulta que eso le llaman manifestar y otras cosas más modernas. Pero al final es eso. O sea, yo le fui dando vuelta y buscándole opciones a ver qué era. Al principio fui a buscar en San Francisco y bueno, una casa en San Francisco es como que, ok, de millonarios. Pero bueno, fui buscando hasta que encontré el proyecto del que me enamoré. O sea, yo entré a ese proyecto 2 veces y en la tercera vez que entré firmé. Y sentiste, o sea, te imaginabas viviendo allí. Siento ciertas cosas. En el apartamento que ahora me ayudaste a rentar, me pasó exactamente igual. O sea, yo entré si te digo 40 apartamentos buscando ese, son pocos. Y cuando yo entré a ese, se sentía como que era mío. Como que ya había vivido ahí antes. O sea, yo soy católica también, no creo mucho en eso de las otras vidas y eso, pero al mismo tiempo, ¿sabes? Uno se cuestiona muchas cosas y ese tipo de sensaciones cuando tú sientes que ya estuviste ahí, cuando se siente como acogedor, es como que capaz viví aquí antes, no lo sé. Sí. Pero bueno, yo no planeé nada de eso y de repente, pues, si hubiese quedado embarazada en el otro apartamento no hubiéramos cabido porque mis papás estuvieron aquí meses, etc. Entonces, bueno, Dios acomoda el naipe, dice mi mamá, de manera tal que siempre es para tu beneficio. Es que es tal cual, Laura, porque es como tú dices, a veces nos cuestionamos muchísimo por decisiones que tomamos en el pasado, no debía hacer esto, no debía hacer lo otro. Entonces, vamos avanzando, pero como con esa carga de ese si no hubiese. Y yo siento que al final, todo eso que vivimos de hoy hacia atrás, era necesario para conocer a las personas que hoy en día están cerca, para los logros que uno ha hecho. Estaba escrito y así tenía que ser, porque es que cambiar una sola cosa, y siempre lo digo y en el episodio pasado lo dije, cambiar una sola cosita, aunque sea mínima, te puede hacer como que un cambio. Y siempre hablamos eso mis hermanos y yo, como que, oye, si hubiese cambiado esto, probablemente como que, pero uno consciente, ¿no? Probablemente no hubiese conocido a fulano y uno lo veía en la calle. Nosotros haciendo ideas, nos encanta como soñar. Y que un ejemplo, veíamos en la calle a Laura, pero si no hubiese hecho ese evento, yo sé que conozco a Laura, pero Laura no me conoce. Claro. O sea, es una cosa loca, pero es así. O sea, al final todo lo que tenemos que vivir es como tú dices, si no hubiese pasado esto, no llegaba el bebé, no alquilabas MU,
no tenías la casa, o sea, es una cosa mágica. Entonces yo siento que la vida es como, no sé, a mí me gusta el mar, no sé nadar mucho, pero me gusta, y ya Laura también se metió en la onda. La vida es montarse en la ola, porque si vamos en contracorriente, o sea, difícilmente vamos a avanzar. Sí, yo tengo la teoría de que uno tiene que aprender a bailar. A mí me gusta mucho bailar y hay que aprender a bailar con la fea, con la bonita, con la que no nos gusta, con la que sea, y encontrar la lección. También creo mucho en que lección no aprendida es lección repetida, y trato de no repetirlas. O sea, yo siempre trato de orar mucho y pedir que dime qué tengo que aprender porque yo no quiero pasar más por esto. Sí. Y bueno, es como tú dices, o sea, todo lo que uno va viviendo le va cambiando la piel. O sea, se la engruesa, te hace más sensible. O te duele menos algo. Te duele menos algo, etc. Entonces, yo te podría decir que aquí en Panamá yo he cambiado bastante. Definitivamente no soy la misma persona que llegó en el 2018. Y he crecido muchísimo, 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 muchísimo. He aprendido a seleccionar los amigos muchísimo mejor también. Porque bueno, en lo que te contaba al principio de cuando salí de Costa Rica, yo tenía un círculo enorme de amigos, reales amigos pocos, pero conocidos muchísimos. Sí. Y sabes, de repente tú sabías que llamabas y Pedrito, María o quien sea estaba disponible para salir. Eso no me pasaba aquí. Y te puedo decir que ahorita guardo una amiga, la atesoro muchísimo, y ella es como la única persona que realmente en el tiempo, entonces estos 7 años, ha estado ahí siempre, pero todos los demás no. Entonces, independientemente de eso, tú aprendes a, ok, sí vas a tener muchos conocidos, pero ¿quién realmente es tu círculo cero? ¿En quién puedes confiar? ¿En quién puedes apoyarte? Etcétera. Y bueno, va uno perfilando un poquito más esos intereses, esas conexiones, a quién le dedicas tu energía y a quién no, y demás. Entonces, creo que eso me ha enseñado Panamá, poder escoger bien las personas con las que me rodeo y con las que comparto mi vida. Todavía al sol de hoy sigo escogiendo. Y así seguirá por mucho, porque al final la vida es como que es un constante movimiento. Una evolución. Sí. Laura, para concluir, nos encantaría seguir hablando más y escuchando tus historias. Laura tiene cuento para rato. O sea, yo hoy me enteré que ella hacía dulces. O sea, imagínense. Por ahí debes reactivarlo porque estoy segura que la gente te va a comprar. Laura, para cerrar este episodio, y yo sé que la gente va a querer seguir escuchándote, estoy segura que va a venir una segunda parte desde el ámbito profesional puntualmente. Un consejo que le deja a las personas que dudan o si se les presenta la oportunidad de irse del país. ¿Qué consejo le das? Mira, yo lo que le diría a alguien que se está por mudar de país o tomar una decisión así grande es 2 cosas. Primero, asegurarte que de alguna manera calculas un poquito que la caída, si es caída, no es tan fuerte. ¿Qué quiero decir con esto? Trata de entender un poco el entorno de la decisión, qué tipo de cosas pudieses mitigar, como te decía de lo del apartamento. Encuentra un lugar seguro, trata de escoger cosas que realmente sean tu zona de confort en el disconfort. Pero también le diría al final atreverse. O sea, la vida es una y es bien corta y a veces el miedo nos juega muchísimas malas pasadas. Y yo he tratado de aprender que el miedo más bien no debe ser algo que te retrase, sino que te ayude a salir adelante. O sea, desde el miedo no tienes por qué limitarte, sino aprender a qué cosas sí, qué cosas no, a dónde sí te quieres arriesgar y a dónde no. Y al final lo peor que puede pasar es que no pase bien. Pero lo intentaste, lo hiciste. En eso que llamamos el fracaso, también aprendes muchísimo. Y no hay nadie en este universo que no fracase. Todos fracasamos en algo a diario. Entonces, perderle el miedo a ese título de fracaso, de que qué pasa si no me va bien. Pues si no te va bien, te regresas y listo, no pasó nada. O sea, nadie te va a decir una experiencia si sí, más. Si no. O sea, el hecho de que te tiraras a hacer lo que sea que estás por decidir,
ya te hace valiente, ya te hace ganador, ya te hace una persona de admirar, ya te hace otra persona diferente a los demás que no se atreven a tomar ese paso. Así que si están ahí en esa encrucijada, tírense. Sí, con miedo, pero darle. Con miedo, pero para adelante. Gracias, Laura. Me encantó compartir contigo. Te quiero mucho. Eres una persona súper valiente, súper poderosa, enérgica. Hay muchos temas todavía pendientes por tocar de Laura que después vamos a tener estas conversaciones. Gracias, Laura. Te quiero mucho. Gracias a ustedes, de verdad, a las dos. Les agradezco muchísimo el espacio y también las quiero muchísimo.